tómese el tiempo que quiera, piénselo, pero no olvide que usted tiene una responsabilidad con esta empresa. O va a dejar que nos arruinemos. Roberto acaba de proponerle a Beatriz que sea la nueva presidenta de esta empresa. ¿Qué? ¿Qué sentiste al verla? ¿Todavía la amas? Sí, Marcela. La sigo amando. Y me afectó mucho verla hoy en la junta. Tenemos que hablar. Quería pedirte que aceptes el cargo de presidente de B&M. Tú eres la única que puede salvar la empresa. Te necesitamos a ti. No, ya no me mientas, por favor. No te estoy mintiendo. Te estoy diciendo la verdad. Mi verdad. Sin ti, ya nada es lo mismo. Y no lo digo por la empresa, sino por mí. Creo que es hora de No que me voy a ir de aquí sin decírtelo. Estos días sin ti han sido los más infelices de mi vida. Sé que tienes toda la razón en despreciarme, pero yo no me voy a resignar. ¿Cómo que $100,000 en su cuenta? Si esta mujer no tiene dinero. Uy, Ay, sí, yo estoy esculcando. La bolsa de Romina, sí, soy culpable. ¿Cuánto quieres por tu silencio? ya, no, está bien. Pues si desconfías de ella, pues está bien que tomes tus precauciones, pero ¿encontraste algo? Mira nada más esto, por favor, mira nada más esto. Tiene una cuenta de banco con $100,000. ¿Qué? Mira ese saldo. Pero si ella decía que no tenía de qué vivir, ¿y de dónde sacó tanto? Ya lo sé. Y además, mira estas cosas. Esto es de marca. Esto cuesta muchísimo dinero. No, yo las había visto, pero ella dice que no, que eran puras imitaciones. No son imitaciones. Ay, de verdad, ¿qué está pasando aquí, Inés? Ya me da miedo seguir investigando. Bueno, si te da miedo que sea peligrosa, pues... No es por eso. Tengo miedo de que mi Fabi esté involucrado. Bueno, a lo mejor él no sabe nada tampoco. Pues ya ni sé. Pero es su hermana. Y voy a criar a su hijo. Ay, de verdad, Inés, ¿tú crees que exista gente así de mala? Señor, lo que usted me está pidiendo es terrible, espantoso, escalofriante, sin mencionar arriesgado. La policía va a encontrar el cuerpo, van a investigar, van a dar conmigo. No es tan fácil deshacerse de ella. Hazlo parecer un accidente, un suicidio. O más bien, culpa a otra persona. Usa tu imaginación, Mata. Pero Romina se acaba de convertir en un bulto que no pienso cargar indefinidamente. Yo no soy un asesino, señor. Señor, yo me he ensuciado las manos por usted. He hecho todo lo que usted me ha pedido. Pero no me pide que haga esto. Yo no puedo. O sea, que prefieres estar en el lugar de Romina. Piénsalo. Es una decisión bien importante. Tú me dices de qué lado quieres estar. Si delante del cañón o atrás del gatillo. Yo te pongo donde tú me digas. Ay, malos ojos son cariño, ¿no? Hola, Charlie. ¿Qué es el día de los malos chistes o qué? ¿Qué haces aquí? Sabes que cuando te pones así todo enojadito te ves como más guapo, más varonil, más... ¿Qué quieres? Estoy trabajando. Uy, qué carácter. Y yo que vengo con la bandera blanca para pedirte perdón por todo. Por no darte tu lugar enfrente de Efraín, por mis celos ridículos de tu sobrina, por dejarte de un lado cuando tú eres tan increíble con los niños y conmigo. Porque soy una estúpida. ¿Qué? ¿No me vas a decir nada? Pues estoy esperando a que te hinques de rodillas. ¿Qué? Sí, es lo mínimo que podrías hacer después de cómo la regaste. ¿Es en serio? No. ¿Sabes qué, Charlie Godínez? Estás pero soberanamente tarado. Ni que fueras Brad Pitt. Me largo. ¿Qué te pasa? No, espérate, corazón. Oye, qué bárbara. Hubieras visto la cara que pusiste. Me hubiera encantado tomarte una... Pero mi reina, ¿cómo crees que te voy a engañar? Oye, si me traes loquito. ¿Era broma? Ay, por favor. Ay, es que me entró la paranoia de que me ibas a poner los cuernos y me puse como una loca. Ya ves cómo me pongo. Pero ya nunca más, mi amor.
ahora, ¿va? ¿Y entonces dónde? En mi casa, en la noche. Porque, ¿qué crees? Los niños no están. Así que te vienes a la casa bañadito, perfumado, con flores, ganas, como si fueras mi novio, ¿va? Bueno, es que yo soy tu novio, ¿no? No, usted es más que eso. Usted es el rey del mundo sideral mundial. ¿Sí? ¿Y el otro? El otro es un imbécil, es un tarado, es un estúpido. Tú eres el dueño. ¿Adivina qué? ¿Qué? Te tengo un regalito. ¿Qué regalito? Un regalito chiquitito y bien bonito. ¿De verdad? ¿Sí? Ay, aquí está. Esta es la llave de mi corazón y de todo lo que abre. Así que todo va a estar abierto para ti. Ay, espérate tantito, ya me tengo que ir. Ya me voy. En la noche mejor en mi casa, ¿va? Ay. Bueno, adiós. Ay, qué padre. Ay, ya me voy. Y esa fue la propuesta del señor Roberto, pero yo no la voy a aceptar. Ay, es que, papá, yo ya no puedo seguir en B&M. Ellos piensan que yo me quiero quedar con su empresa y eso no es así. Yo planeo devolverles todo. Mira, si tú le regresas B&M, ellos van a perder su compañía. Esa gente te necesita, hija. Ay, pero Tú me prometiste que los ibas a ayudar. Sí, yo sé, pero es que nadie confía en mí. Ni la señora Marcela, ni el señor Ricardo, mucho menos el señor Hugo. Todos me han tratado muy mal. Mira, no hay nada que demuestre más la calidad de una persona que sus acciones. Me temo, Betty, que vas a tener que apechugar y aceptar. Tú vas a ser la nueva presidenta de B&M. Guys, ya estoy en casa. Junior, Jonathan, Sofía, ¿ya llegaste? Chihuahua, ¿y estos a dónde se habrán metido? Ay. Ay, Sofía. Estoy gritando. Al fin llegaste. Ay, Ya. disculpa. Yo me fui un ratito a la farmacia a buscar unas medicinas y a estirar mi pierna. A la farmacia. Sí, oye, pero estoy gritándole a los niños si no están en la casa. Ah, sí. Es que los llevé con su tía Berta y su tío Enrique. ¿Ya ves cómo les gusta a ellos pasar tiempo con ellos? ¿Tía? ¿Y para qué los mandaste para allá? Pues, no sé. Se me ocurrió que tal vez la luna de Escorpio está haciendo cosas en mí. Y pensé, voy a hacer una cena súper rica. Voy a poner velas. Voy a poner una música que cree un ambiente íntimo. Y no sé, ya sabes cómo me pongo cuando la luna se pone así. ¿Te acuerdas? No, pues, como charrascas te pones. Exacto. Entonces me dieron ganas de tomar un largo baño de tina con sales aromáticas, de esa que te deja la piel súper suavecita. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Y pues nada, voy a empezar porque todo eso requiere su tiempo, ¿no? Lavarse todo. Su preparación, ¿no? Ahorita te veo. Pues esto se va a poner mal. ¿Qué? Oh my God. No. Me encanta este lugar. Está increíble. Me siento como la reina de Tokio.
Me sorprende que no estés acostumbrada a este tipo de lugares, Jenny. ¿Con qué patán sales? Ya lo Hay sé. que juntarse con gente de mundo. Exactamente, eso mismo me dice mi mejor amiga Sofía, la que trabaja en la empresa de B&M. Sí sabes quién es, ¿no? Qué chistoso es, ¿verdad? Los turistas le dicen la gran manzana, pero ya que vives aquí es una manzanita. Todo el mundo se Chiquita. conoce. No puedo creer que conozcas a la señora Sofía. Sí, no, para mí es como una madre. Tenemos como un montón de porosity, eso es lo que tenemos. Porosity. Sí, porosity. Es eso de que dices, cuando ves a una persona, wow, ¿cuánta porosity tiene? Eso. Es importante. Digo, supongo que problemas así cuando se comparten no son tan grandes. Exactamente, y es que entre nosotras, las mujeres, ¿a que sí? Hay que ayudarnos, hay que tener un montón de porosity. Claro. You know? Claro. Oye, me dijo Sofía que estás ayudando a su maridito con algo de un accidente o algo así. Es Efraín. ¿Accidente? Sí, se cayó por una coladera. Casi se le sale el esqueleto completo. Está demandando a la ciudad. Estoy seguro que le van a otorgar cientos de miles de dólares. Qué bien, ¿no? La verdad me da muchísimo gusto porque esa señora me cae súper bien. Es como una pellejita súper simpática. A nosotros nos da muchísimo gusto poder ayudar. Pero platícame tú, ¿cuál es esa asesoría legal que necesitas? Bueno, pues es que quería saber si me puedo meter en problemas legales. Si me gusta un abogado güerito que tengo aquí enfrente. Serios problemas. ¿Sabes? Ay, ya mañana regreso a mi casita. No veo la hora de salir de aquí, hija. Ya casi. Ya me dieron la lista de tus medicamentos, la dieta de los primeros días y la rutinita de ejercicios. Sí, ya sé, ya sé. Nada de grasas ni azúcares, poquita sal, muy poquita carne roja, muchos vegetales y mucha fruta. Lo bueno es que obligo a tu papá a hacer la dieta y a cuidarse junto conmigo. Y cuando me den de alta, comenzamos a caminar, un poquito en la mañana, otro poquito en la tarde. ¿Qué te parece? ¿También lo convenciste de hacer ejercicio contigo? Pues a regañadientes. Pero pobre, si es por mí se lo hace. Así nos cuidamos los dos. El relojito. Porque no me da la gana que me vuelva a fallar. Y a propósito de corazoncitos dolidos, ¿cómo te sentiste hoy cuando viste a... Armando. Pues yo ya estaba como preparada mentalmente para encontrármelo en la empresa, pero lo malo fue cuando de repente llegó a la casa. ¿Qué? ¿Fue a la casa? Bueno, pero qué terco es ese señor, ¿de veras? ¿Y ahora cuál fue su pretexto? Ay, pues quería convencerme de que aceptara el puesto de presidenta de B&M. Lo mismo que quería el señor Roberto. ¿Cómo te sentiste? Confundida. Muy confundida. Es que me empezó a decir cosas. Y aunque yo ya no quiera, todavía quiero que sea verdad, quiero creerle. Por eso, hija, por eso tienes que tener más cuidado. Sí, es que después de todo lo que me hizo, no sé cómo todavía estoy de mensa y tengo que sacármelo del corazón ya. No sé cómo. Tienes que encontrar una forma de sacártelo del corazón, hija. Porque ese hombre nunca va a dejar a la tal Marcela. Nunca. Bro, vamos a salir como antes. Pareces viejo, todavía somos jóvenes. ¿No te acuerdas cuando empezábamos la fiesta desde el jueves y regresábamos a trabajar el lunes reventados o martes a veces? Sí, pero que no te has visto en el espejo. Ya estamos grandes para esas cosas. Yo lo único que quiero es acostarme en mi cama y dormir. Exactamente. En eso estamos de acuerdo. Tú necesitas dormir, pero con un par de modelitos de pasarela. Así, así.
Buenas noches. Hola, Ricardo. ¿Qué haces aquí? ¡Sofía! ¡Están tocando la puerta! Pues abre. Tú ya puedes caminar y yo me estoy terminando de arreglar. Pues abre, chihuahua. Hola, compadre. Mi reina, ya llegué. ¡Ahí voy, mi rey! Oye, ¿tú qué estás haciendo con las llaves de mi casa? Ah, ¿las llaves? Ah, Sofía me las regresó. Ay, ay, ay. ¡Ay, qué tierno! Me encantan las flores rojas. No, hombre, es que... ¡Qué guapo está! Ay, guapo. No, hombre, guapa tú. Y con ese vestido rojo que tanto me gusta. Y tu boquita así toda roja. ¿Y te digo un secreto? Ajá. No nada más por fuera estoy de rojo. Ay. Estoy toda roja. ¿Toda roja? ¿La combinación que tanto me gusta? Ajá. No, pues ya me prendiste. ¿Cuánto? Mucho. ¿En serio? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.